Mi madre se rió en mi cara y dijo que mi hermano había conseguido todo por su cuenta, al contrario de mí. Crucé los brazos, la miré a los ojos y le respondí que dejaría de enviarle dinero. Que ahora sería problema de él. Mi madre se quedó pálida y preguntó, ¿qué dinero? Y mira, esa pregunta le costó la casa donde vive, el coche que maneja y la vida de lujo que siempre tuvo. Porque durante 5 años le mandé dinero todos los meses, y ella nunca supo de dónde venía. Pensaba que era mi hermano, el hijo perfecto, el empresario exitoso, quien pagaba todo. Antes de seguir, deja tu like y comenta desde donde estás viendo este video. Ahora siéntate, porque la historia apenas comienza. Todo empezó en una cena familiar, un domingo, en casa de mi madre. Yo acababa de llegar después de un turno de 12 horas en el hospital. Soy enfermero, trabajo en un servicio de urgencias público, y ese día había sido especialmente agotador, 3 emergencias seguidas, una niña que casi no logramos salvar. Llegué a su casa a las 7 de la noche, con el cuerpo todavía adolorido. Mi hermano ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Traje italiano, reloj que brillaba más que mi futuro, esa sonrisa de quien nunca tuvo que esforzarse en la vida. Mi madre vino a saludarme, pero el abrazo fue rápido, mecánico. De esos que das solo por obligación. Con mi hermano fue distinto, prácticamente se lanzó a sus brazos, elogiando su perfume caro, su corte de cabello, diciendo lo guapo que estaba. Nos sentamos a cenar, y empezó el show de siempre. Mi madre le preguntó a mi hermano por sus negocios, y él comenzó a hablar de no sé qué proyecto millonario, de reuniones con inversionistas, de viajes internacionales, todo muy vago. Pero ella se comía cada palabra como si fuera verdad absoluta. Cuando por fin me miró y me preguntó cómo iba mi trabajo, antes de que pudiera responder, mi hermano soltó una carcajada y dijo que ser enfermero ni siquiera era una profesión de verdad. Que era solo un trabajo manual, que cualquiera podía hacer, y que yo debería haber estudiado más. Respiré profundo. Traté de explicarle que ese día había salvado vidas, que mi trabajo era importante. Pero mi madre cortó la conversación y dijo que yo siempre había sido demasiado sensible, que tenía que aceptar que algunas personas nacen para triunfar y otras no. Fue entonces cuando soltó la frase que lo cambió todo. Me miró con ese desprecio que conozco desde niño y dijo que mi hermano había conseguido todo con su propio esfuerzo. Que yo siempre había necesitado ayuda, que siempre fui dependiente, que nunca logré nada por mérito propio. Sentí que algo se rompía dentro de mí. 5 años, gente. 5 años enviándole 500 reales cada mes. 5 años pagando las cuentas, el supermercado, los medicamentos, la televisión por cable, el internet, el seguro médico, todo sin que ella supiera que era yo. ¿Y sabes por qué no lo sabía? Porque yo transfería el dinero a la cuenta de mi hermano y él se lo pasaba a ella. Él se llevaba el crédito, recibía los agradecimientos, los abrazos, los elogios. Y yo era el fracasado, el que nunca había conseguido nada en la vida. En ese momento, mirándola mientras me humillaba frente a mi hermano, tomé la decisión más liberadora de mi vida. Dejé el tenedor sobre la mesa, limpié mi boca con la servilleta y le dije, con calma, que desde ese día dejaría de enviar dinero. El silencio fue inmediato. Mi hermano se quedó con el tenedor en el aire. Mi madre parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de oír. Se rió nerviosa y preguntó qué dinero, que yo estaba diciendo tonterías. Saqué el celular, abrí la app del banco y le mostré todas las transferencias de los últimos 5 años, una por mes, siempre el día 5, siempre por 500 reales, siempre con la descripción para mamá. El color desapareció de su rostro. Tomó mi teléfono con la mano temblando y empezó a revisar los movimientos, mes tras mes, 5 años, 90,000 reales en total. Todo el dinero que creía venir del hijo exitoso en realidad venía del fracasado. Se giró hacia mi hermano con los ojos muy abiertos y le preguntó si era verdad. Él se puso rojo, balbuceó algo sobre ayudar o ser intermediario, pero ella ya no lo escuchaba. Estaba haciendo cuentas mentales de cuántas veces le había agradecido a la persona equivocada. Comenzó a tartamudear, diciendo que no entendía, que por qué había hecho eso,
que por qué no se lo conté. La miré directo a los ojos y respondí, porque tú nunca habrías aceptado dinero mío. En tu cabeza, yo soy un fracaso. Intentó negar, pero no la dejé. Le pregunté cuántas veces me había llamado el último año, cuántas veces había preguntado cómo estaba, cuántas veces había valorado mi trabajo. Guardó silencio, porque sabía la respuesta, 0. Me levanté de la mesa, tomé mi chaqueta y le dije que esa sería la última vez que pisaría esa casa. Que a partir de ahora podía contar con su hijo perfecto. Mi hermano se puso pálido, intentó detenerme, pero ya me iba. Durante los 3 días siguientes, mi celular no dejó de sonar, llamadas de mi madre, mensajes, audios llorando. Decía que necesitaba el dinero, que tenía cuentas que pagar, que no podía arreglárselas sin mi ayuda. Pero fíjate, en ningún momento pidió perdón. Al 4.º día, el que llamó fue mi hermano. Su voz era distinta, sin esa arrogancia de siempre. Me pidió vernos en un café del centro, que necesitaba hablar urgente. Casi no fui, pero la curiosidad me ganó. Cuando llegué, ya estaba ahí. Sin el traje italiano esta vez, con jeans y una camiseta simple. El reloj caro había desaparecido. Parecía 10 años mayor que la semana anterior. Pedimos café y estuvo jugando con la taza un buen rato antes de hablar. Cuando por fin abrió la boca, lo que dijo fue una confesión que no esperaba, estaba en bancarrota. Que sus negocios eran mentira, una fachada. Me quedé mirándolo sin creerle. Le pregunté por el coche de lujo, por la ropa de marca, por los viajes. Sonrió con tristeza y dijo que el coche era alquilado, la ropa estaba a plazos en la tarjeta y las fotos de los viajes, robadas de internet. El empresario exitoso, el hijo perfecto, en realidad estaba hundido en deudas. Le debía al banco, a prestamistas, a amigos. Había creado una mentira tan grande que ya no podía sostenerla. Y lo peor, nunca había transferido ni un centavo a nuestra madre. Así como lo oyes. Durante 5 años, yo le mandaba 500 reales al mes, y él solo le daba 100. Los otros 400 se los quedaba. En 5 años había desviado 30.000 reales que eran para ayudarla. Sentí una rabia que casi no pude contener. Le pregunté cómo había tenido el valor de hacer eso, de robarle a su propia madre mientras fingía ser el hijo perfecto. Se puso a llorar ahí mismo, en medio del café, diciendo que necesitaba el dinero para pagar sus deudas. Pero no terminó ahí. Me contó que nuestra madre estaba a punto de perder la casa, que tenía un préstamo atrasado desde hacía 4 meses, que el banco ya iba a ejecutar la deuda. Y que ella confiaba en que él, el hijo perfecto, iba a resolverlo todo. Le pregunté cuánto debía. Me dijo que eran 12.000 reales. Una cantidad que para él era imposible, pero que yo tenía ahorrada porque siempre fui responsable con el dinero. Me miró con cara de cachorro abandonado y me pidió que se lo prestara. ¿Sabes qué le respondí? Le dije que debía ir con mamá y contarle la verdad. Que le dijera que no era ningún empresario exitoso, que estaba arruinado, que había desviado 30.000 de su dinero y, sobre todo, que el hijo fracasado era el único que realmente había ayudado. Se desesperó. Dijo que no podía hacer eso, que destruiría la imagen que mamá tenía de él, que ella nunca lo perdonaría. Y yo le respondí que ese era justamente el punto, que ella tenía que saber quién de verdad se preocupaba por ella. Me levanté y le dije que tenía hasta las 8 de la noche para contarle todo. Si no recibía una llamada de mamá sabiendo la verdad, iría yo mismo a decirle, y con pruebas. Volví a casa y me quedé esperando. Cada minuto parecía una hora. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero una parte de mí todavía sentía lástima por mi madre. Ella iba a descubrir que sus 2 hijos le habían mentido, uno por omisión y el otro por malicia. A las 7:45 sonó mi teléfono. Era ella. Contesté, y al otro lado solo se escuchaba llanto. Un llanto pesado, de esos que salen desde el fondo del alma. Lloró durante unos 3 minutos sin poder decir palabra. Yo me quedé en silencio, esperando. Cuando por fin pudo hablar, su voz estaba quebrada. Dijo que mi hermano le había contado todo, las deudas, las mentiras,
el dinero que había desviado. Dijo que no podía creer que había pasado 5 años elogiando a la persona equivocada y humillando al que realmente la había ayudado. Me pidió perdón, de verdad. Llorando, diciendo que había sido una madre horrible, que había tratado mal al hijo que siempre estuvo ahí, que valoró las apariencias en lugar del carácter. Que había sido ciega, injusta y cruel. La dejé hablar, la dejé sacar toda esa culpa. No la interrumpí, no me justifiqué, no la consolé. Solo escuché, porque ella necesitaba hablar y yo necesitaba oír eso. Necesitaba escuchar que reconocía su error. Cuando terminó, hizo la pregunta que yo ya esperaba. Me preguntó si podía ayudarla con la deuda de la casa. Dijo que entendía si no quería hacerlo, que sabía que no lo merecía, pero que no tenía a nadie más. Mi hermano estaba en la ruina y ella iba a perder el lugar donde vivía. Respiré hondo y le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar todo aquello, que 5 años de humillación no se borraban con una disculpa. Ella dijo que entendía, me agradeció por contestar la llamada y colgó. Pasé la noche en vela, pensando. Una parte de mí quería ayudarla, porque al final seguía siendo mi madre, pero otra parte no quería ponérselo tan fácil. No quería que pensara que bastaba con pedir perdón y todo volvería a ser como antes. Al día siguiente tomé una decisión. La llamé y le dije que pagaría la deuda de la casa, pero que no le daría el dinero gratis. Firmaríamos un documento donde constara que era un préstamo y que me lo devolvería poco a poco cada mes. Pero además, y esto era lo más importante, mientras no terminara de pagarme, debía hacer trabajo voluntario en una institución que yo eligiera, 2 veces por semana, 4 horas al día. Así entendería en carne propia lo que era ayudar a otros sin esperar reconocimiento. Ella aceptó sin dudar. Al día siguiente nos encontramos en una notaría, firmamos el documento y transferí los 12,000 pesos directamente al banco. Su casa estaba a salvo, pero nuestra relación había cambiado para siempre. En los meses siguientes, algo interesante ocurrió. Mi madre empezó su trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Al principio lo hacía porque estaba obligada, pero con el tiempo se le notaba el cambio. Empezó a hablar de los abuelitos con cariño, a contarme historias sobre ellos. Un día me llamó solo para contarme que había ayudado a una señora de 80 años a escribirle una carta a su hijo. La mujer no sabía leer ni escribir, y el hijo había dejado de visitarla. Mi madre me dijo que mientras escribía esa carta, pensó en cómo me había tratado a mí. Fue en esa llamada cuando finalmente dijo las palabras que yo necesitaba escuchar. Que estaba orgullosa de mí. Orgullosa de mi trabajo, de mi honestidad, de mi generosidad. Dijo que yo era un mejor hijo de lo que ella merecía. ¿Y mi hermano? Bueno, la vida también le pasó factura. Sin poder seguir mintiendo, tuvo que enfrentar la realidad. Perdió a los amigos falsos, a la novia interesada, perdió todo lo que había construido sobre mentiras. Se quedó solo, con sus deudas. Me buscó otra vez unos 4 meses después de aquel café. Me dijo que había conseguido un trabajo de verdad, vendedor en una tienda de electrónicos. Ganaba el salario mínimo más comisiones. Nada glamuroso, pero honesto. Me dijo que por primera vez en su vida dormía en paz. Me preguntó si podía perdonarlo. No le dije que sí, ni que no. Le dije que el perdón lleva tiempo, que había hecho cosas terribles, le había robado a nuestra madre, me había usado como escalera. Pero que respetaba que estuviera intentando cambiar. Hoy, un año después de aquella cena que cambió todo, la relación con mi madre sigue en reconstrucción. Hablamos más. Me pregunta por mi día, por mi trabajo. No es perfecto, pero es real. Y lo real vale más que cualquier fingimiento. Terminó de pagar el préstamo el mes pasado. Cada mes depositaba 300 pesos en mi cuenta. No era mucho, pero era lo que podía. ¿Y sabes qué hice con ese dinero? Lo guardé todo. En el último depósito, le transferí los 12,000 pesos de vuelta con un mensaje. El mensaje decía: este dinero nunca fue por plata, fue por respeto. Aprendiste a respetarme, y eso no tiene precio. Usa este dinero para hacer algo bueno.
Me llamó llorando otra vez, pero esta vez fue un llanto diferente. Era alivio, gratitud y amor. Mi hermano todavía está pagando sus deudas. Le tomará unos 3 años más, pero va avanzando. A veces hablamos, nada muy profundo, pero hay un intento por reconstruir algo. Tomará tiempo, pero al menos ahora hay verdad entre nosotros. Aprendí muchas cosas con toda esta historia. Aprendí que ayudar a alguien en silencio no trae reconocimiento, pero sí paz interior. Aprendí que la gente valora más las apariencias que la esencia, pero que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Aprendí que la familia no se trata de sangre, sino de respeto. Y sobre todo, aprendí que no necesito la validación de nadie. Sé mi valor. Salvo vidas todos los días en el hospital. Ayudé a mi madre cuando lo necesitó. Fui honesto cuando mi hermano mintió. Y eso no necesita aplausos ni reconocimiento público. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que siempre hice lo correcto, incluso cuando nadie me veía. Y al final, eso es lo que importa. No es lo que otros piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo cuando te miras al espejo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Deja tu like en el video y comenta desde donde estás viendo esto. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntalo aquí abajo. Y recuerda, tu paz vale más que la aprobación de cualquier persona, incluso de tu propia familia. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.